A las 18 horas del viernes 8 de septiembre de 2023 comenzó el partido en el que España goleaba a Georgia por 7-1 en campo contrario. El encuentro jugado en Tiflis, la capital del país caucásico, era decisivo para que nuestra selección tomara buenas posiciones en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania. El equipo masculino no tuvo una tranquila concentración previa al enfrentamiento. Se vio salpicada sin quererlo por el caso de Jenny Hermoso. ¿Quieres saber algunos detalles importantes que no contamos en la primera parte? Pongamos de nuevo el balón en juego, que comience el segundo tiempo. Los hombres de la selección no tenían fácil aislarse para poner su atención solo en la competición en la que estaban inmersos. Desde el beso hermoso hasta el partido contra Georgia habían pasado muchas cosas que iban poniendo presión sobre los jugadores. Otros hombres ya habían realizado el ritual de pleitesía ante el régimen morado. Uno de los primeros fue Borja Iglesias. El mismo 25 de agosto, tras aquel famoso discurso ante la Federación en el que Rubiales repitió varias veces que se negaba a dimitir, Borja Iglesias realizó un comunicado por Twitter en el que renunciaba a seguir vistiendo la camiseta de la selección hasta que no cambiaran las cosas, en clara exigencia a la renuncia del presidente de la Federación. Borja Iglesias no sería una pérdida demasiado grande para la selección porque no es de los delanteros más certeros, pero sí es bastante conocido. Fue uno de los primeros futbolistas de la Liga Española en declarar su homosexualidad. También llama la atención por su vestimenta atrevida fuera de los estadios de fútbol. Por ejemplo, el 10 de junio de 2023 posaba con un carísimo bolso en la boda de un miembro del cuerpo técnico del Betis, equipo en el que juega a día de hoy. Junto a él se encontraba también su compañero de equipo Aitor Ruibal, que, con pelo teñido, también posaba con un bolso de gran valor. Ruibal estuvo a punto de abandonar el fútbol y dedicarse al mundo de la moda, pero finalmente unas carambolas deportivas lo llevaron hasta un equipo importante como es el verdiblanco de la ciudad de Sevilla. Aunque este último jugador es heterosexual y tiene novia en la actualidad, ambos se sienten cómodos en el papel de hombres deconstruidos. También otro jugador del Betis, Héctor Bellerín, se unió a Borja Iglesias en su repulsa contra Rubiales ese mismo 25 de agosto. Andrés Iniesta, veterano de la selección y autor del gol en la final en la que España consiguió el Mundial frente a Holanda en 2010, se unió a ellos el 27 de agosto con un comunicado en sus redes sociales. En el escrito afirmaba que Rubiales estaba perjudicando la imagen de nuestro país, con lo que estoy de acuerdo. También decía que los actos de Rubiales estaban empañando el hito histórico de las jugadoras que habían ganado un Mundial. En esto discrepo completamente de él. Es precisamente la importancia inflada e injustificada y el uso político que se le dio a una chorrada por parte del moribundo gobierno, sus ministras feministas y sus medios afines lo que destrozó la victoria de las jugadoras de la Roja. Admiro a Iniesta por la alegría que nos regaló a los españoles en Sudáfrica, pero aquí se comporta como aliade y se sitúa en el bando de los que no hacen más que alimentar a un monstruo, aunque ellos actúen bien intencionadamente. Los hombres deconstruidos son imprescindibles para doblegar a los hombres fuertes. El feminismo doblega fácilmente a los aliados, luego usa a estos peleles y los alaba como ejemplo de bondad y corrección. Después traspasa su presión a los hombres fuertes de carácter que no quieren imitarlos, haciendo que por contraste todos los hombres firmes y juiciosos sean percibidos como malvados y machistas. Muchos de ellos, tras resistir un tiempo, irán sucumbiendo. La intención es crear tal persecución a los hombres cuerdos, es decir, no feministas, que se termine por dominar a todos ellos. La crónica que relato ahora es una prueba de ello. Uno de esos primeros no aliados que se acobardó fue el entrenador de fútbol masculino, que el 1 de septiembre de 2023 tuvo que pedir disculpas simplemente por haber aplaudido a Luis Rubiales. Como ya conté en el vídeo anterior, este hombre se humilló a sí mismo a un nivel estratosférico. Esto aumentaba la coacción sobre sus jugadores para que se significaran contra su voluntad.
Muchos inteligentes deseaban mantenerse al margen y en sus asuntos porque todos sabemos que el feminismo es insaciable y lo más seguro es que tergiverse incluso palabras de apoyo de un hombre para rebajarlo aún más. Abrir la boca, digas lo que digas, puede meterte en más problemas de los que igualmente ibas a tener manteniéndote neutral. Pero al final decidieron por mayoría romper su silencio. El lunes 4 de septiembre a las 18:45, los futbolistas masculinos dieron una rueda de prensa en la ciudad del fútbol de Las Rozas, un pueblo de la Comunidad de Madrid. Allí estaban concentrados preparando el choque contra los georgianos. Álvaro Morata, el capitán, fue el encargado de leer el comunicado en nombre de todos. Aparte de que no le vendrían mal unas clases de lectura, hay que decir que es evidente que no siente lo que lee, que lo pronuncia todo en actitud del que desea pasar cuanto antes un forzoso trámite. En las imágenes que pondremos a continuación podemos percibir las caras de contrariedad de los otros jugadores ante la situación que estaban viviendo. Entre todos los jugadores nos hemos puesto de acuerdo para escribir el siguiente comunicado. Una vez concentrados en Las Rozas, los jugadores de la selección queremos subrayar varias cuestiones a propósito de los últimos acontecimientos que han perjudicado a la imagen del fútbol español. En primer lugar, queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sídney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con 2 partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante. Los hombres que ceden al feminismo no saben al mal al que están contribuyendo, pero puede que más adelante se percaten cuando este maligno movimiento se vuelva contra ellos. Es muy negativo irle despojando al hombre de su masculinidad. Yo respeto que cada hombre se comporte como quiera. De hecho, yo mismo estoy muy alejado de lo que se entiende por un macho. Me acuerdo que me gustaba saltar a la comba con las niñas en el patio del colegio algunos días. Sin embargo, soy un acérrimo defensor de la masculinidad vista en su conjunto. Es evidente que se quiere doblegar a los hombres como bloque y hacerlos cada vez más débiles, especialmente en su carácter y sus convicciones. Mi hipótesis es que esto es un arma geoestratégica más para dominar una nación. Cuanto más se deconstruya a la masa de hombres y los vuelvas más cobardes, más se destruye la autoridad, la toma de decisiones firmes, la seguridad, la defensa y la protección de una nación. Cuanto más se elimine a las personas dispuestas a arriesgarse por su país, que en su mayoría siempre han sido hombres, más fácil tienes la conquista de esa población si tu intención es dominarla desde el exterior. Estas podrían ser las intenciones de globalistas que incluso podrían estar planificando hacerse con el control de las naciones sin necesidad de guerra, porque podrían haber realizado un trabajo psicológico muy progresivo con estrategias menos violentas, pero mucho más maquiavélicas que las balas. El feminismo sería este arma de amansamiento para que luego la ciudadanía aceptase domesticada cualquier imposición por encima o en contra de su soberanía. ¿Compartes esta hipótesis? Cuando quedan algunos hombres que no se rinden, el feminismo muestra su maldad real y los ataca de forma inmoral, demostrando entonces que todos los que sí se arrodillaron estaban equivocados pensando que apoyaban una buena causa. Así pasó con un jugador que tuvo el valor de desmarcarse, Daniel Carvajal. Al día siguiente de la rueda de prensa y comunicado conjunto de los jugadores, el 5 de septiembre, Jorge Vilda, entrenador de la selección femenina, era cesado a primeras horas de la tarde, lo que era una prueba contundente de la caza de brujas contra ciertos hombres. Montse Tomé ocupaba el puesto como nueva seleccionadora.
Aún así, Dani Carvajal se atrevió a afirmar que había miedo entre los jugadores a expresarse por si acaso sus palabras eran malinterpretadas, acarreándoles problemas. También dijo que él prefería quedarse al margen de la polémica sobre Jenni Hermoso y que el que ella fuera víctima o no, no le correspondía decirlo a él, sino a estamentos legales que estaban trabajando en ello. Hay muchas críticas en torno a las pocas declaraciones que han tenido los jugadores españoles. Solo ha habido una que ha dicho: yo no voy a volver hasta que las cosas cambien, que es Borja Iglesias. Y yo te quiero preguntar por eso. Tú, cuando leíste lo de Borja Iglesias, pensaste: qué valiente, qué osado, qué atrevido. Yo no lo voy a hacer porque considero que la selección está muy por encima de una persona. ¿Qué pensaste en ese momento? Cada uno puede pensar como quiera en este país y bueno, yo no creo que el futbolista que no se haya pronunciado al respecto sea algo malo, ¿no? Al final cada uno puede decir, pensar, hacer lo que crea conveniente, pero sí que es verdad que se ha politizado tanto el tema que te da miedo, ¿no? Te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que la expreses mal o que se pueda interpretar de manera errónea. Hay gente que hemos echado en falta: oye, mira, es que Jenni lo está pasando muy mal, es que Jenni es la víctima de todo esto, es que Jenni es la principal protagonista de lo que hizo Rubiales, aparte de otras cosas. ¿No pensasteis en ningún momento: oye, vamos a apoyar a Jenni? Vamos a nombrarla. Bueno, al fin y al cabo nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado, y lo que tú consideras víctima, ¿no? En tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando, ¿no? Al fin y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir, y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado, qué se ha estipulado o qué tal, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia. En ese momento no había denuncia de Jenni contra Rubiales. Ella denunciaría esa misma noche. Esto provocó que al día siguiente, día 6, Carvajal tuviera que ampliar sus comentarios. Dijo que él nunca había dicho que Jenni no fuera una víctima ni que Rubiales fuera un agresor, que solo respetaba la presunción de inocencia si no había una sentencia. Los medios, siempre manipuladores, dicen que Carvajal tuvo que matizar sus palabras. Yo creo que simplemente tuvo que puntualizar o precisar aún más, porque ya se estaban empezando a tergiversar sus palabras del día anterior, pero los que no somos malintencionados siempre entendimos su mensaje. En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenni está pasando un mal momento, pues hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. No puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme. O sea, no voy a opinar. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente y yo en este caso pues prefiero no hacerlo. Yo la opinión que tengo de Rubiales personalmente como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador, todo lo que nos ha podido ayudar, tema de campeonatos, de familias, de viajes, ha sido de nuevo excepcional. Y yo no soy quien como para limpiar, no limpiar, deshacer o hacer dentro de la federación. Yo hablo por la parte que me toca, por la parte de jugador, y sí que no puedo ponerle ninguna pega.
Desde ese momento comenzó una cacería contra él. Por decir algo tan sensato en un Estado de Derecho como debería ser España, empezaron a acosarlo en redes sociales y a llamarlo fachajal y otras cosas más graves. Pero lo peor vino cuando medios de comunicación rescataron precisamente ahora un vídeo de 2022. Se trataba de una entrevista que el intérprete mexicano Alex Peña daba en un modesto canal de YouTube llamado Che América Latina. El traductor relataba que él trabajó para la selección española en el Mundial de Rusia y que tuvo que salir de fiesta con los jugadores para ayudarlos con la comunicación. En una ocasión, afirma que Carvajal trató de propasarse con una bella camarera rusa y que se sintió incómodo cuando el jugador le pidió que le tradujera a la mujer que quería meterle la berenjena, ya me entendéis, hasta la garganta. Carvajal ha emprendido medidas legales contra estos medios. Es terrible. Carvajal es un ser humano, un padre de familia. Tiene 2 pequeñines de su matrimonio con la modelo y empresaria Dafne Cañizares. Su relación comenzó el 24 de octubre de 2018. Y aunque los hechos habrían sucedido de haber sido ciertos antes de esa fecha, porque el Mundial de Rusia fue en el verano de 2018, dependiendo de la confianza y firmeza de su pareja, esto podría perjudicar mucho la vida privada de este hombre. No entiendo cómo se puede atacar de forma tan mezquina a alguien para hundirlo por desmarcarse del relato morado impuesto. La historia del intérprete también salpica a David De Gea, que era el portero del equipo en ese verano de 2018. Según el traductor, el cancerbero se habría terminado acostando con una chica rusa siendo infiel a su pareja, la muy conocida cantante Edurne. Otra afirmación terrible que, de ser falsa, podría estar haciendo mucho daño gratuitamente a una duradera relación. David y Edurne están juntos desde hace 13 años y tienen una niña pequeña en común y finalmente dieron el paso de casarse el 1 de julio de este año. Menos mal que la confianza de ella en él es a prueba de bombas. De Gea, desgraciadamente, se vio envuelto en otro escándalo hace ya años, pero Edurne se mantuvo apoyándolo sin dudar de él. Se trata del caso Torbe. Torbe es un actor y productor de películas X para adultos. Una prostituta y actriz erótica que trabajaba para él acusó al guardameta de haber sido intermediario entre Torbe y 2 jugadores de fútbol para que ella y otra chica tuvieran relaciones con ellos. De Gea solo habría concertado el encuentro y los 2 clientes finales habrían sido Iker Muniain, jugador del Athletic de Bilbao, y Francisco Alarcón, jugador del Real Madrid, conocido como Isco. Todo esto según los medios que se hicieron eco de la noticia. El 3 de junio de 2015, esta mujer, en calidad de testigo protegida, declaró que los hechos tuvieron lugar en 2012 en un hotel, que ella y otra chica menor de edad fueron obligadas a mantener todo tipo de caprichos carnales bajo amenazas tanto de Torbe como de los 2 clientes, y que, además, el dinero de sus servicios pasó de los jugadores al productor sin recibir ellas nada. Hubo una segunda declaración en mayo de 2016 en la que la supuesta víctima reafirmaba todo lo dicho y el caso salió a la luz. Con esa predisposición a meter la pata que caracteriza a Pedro Sánchez y que luego lo obliga a cambiar de opinión, en julio de 2016, cuando era el líder de la oposición, hacía estas afirmaciones. Yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección española después de haber visto ver su nombre salpicado y denunciado por una menor. Yo respeto la presunción de inocencia, pero creo que sobre todo hay que ponerse del lado de la víctima, y en este caso estamos hablando de una mujer menor. Luego resultó todo falso. La testigo había incurrido en contradicciones ante el juez y se demostró que estaba mintiendo y que podría haber ido a un medio de comunicación para conseguir dinero con la historia. Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno de España el 2 de junio de 2018, como ya conté en el vídeo Pedrito Majareta. En uno de sus primeros actos, estrenándose en el cargo, Pedro Sánchez fue a Las Rozas el 5 de junio, donde se encontraba la selección antes de ir al Mundial de Rusia. Fue recibido por otro presidente que casi se estrenaba también. Luis Rubiales se había convertido en presidente de la Real Federación Española de Fútbol el 17 de mayo. El propio Luis Rubiales le echó una buena mano a Sánchez. David De Gea, con toda razón, no quería verse con Sánchez, y le hubiera hecho el primer feo en su recién estrenada presidencia y todo el mundo se hubiera percatado de la torpeza que caracteriza a este impresentable acusando a un inocente.
Pero Luis Rubiales medió para que el guardameta aceptara verse con el presidente antes de salir ante los medios. En ese encuentro, Sánchez se disculpó frente al jugador en privado. De Gea dijo que Sánchez debería haberlo hecho en público para que su nombre quedara más limpio, pero el presidente nunca lo hizo. Pero estas disculpas por lo menos sirvieron para salvarse de un desplante público merecido y las consecuencias políticas. De Gea fue muy educado y le dio la mano sin negarle el saludo, ya que el presidente se la ofrecía a todos los jugadores uno a uno. Pero luego se negó a aplaudir a Sánchez con las manos en los bolsillos y se retiró lo más posible de él para la foto. Luis Rubiales después haría estas afirmaciones ante medios deportivos. Pedro Sánchez ha demostrado humildad, ha hablado con De Gea y el lío se ha resuelto bien. Así que Rubiales, que recordemos que es socialista, ayudó a Sánchez. Y todos sabemos cómo después se ha portado Sánchez con Rubiales en el caso de Jenny Hermoso, como ya vimos en el vídeo anterior. Interesante es también que otro de los acusados en falso, Isco, se separaba a principios de 2016 de su pareja Victoria Calderón, con la que tuvo un hijo en 2014. La fecha de la ruptura coincide con la investigación de los falsos abusos, pero no tiene por qué haber relación entre ambas cosas. Hoy Isco mantiene una sólida relación con la actriz Sara Salamo, con la que tiene 2 hijos. Marido y mujer son muy feministas. De hecho, los dos salieron de los primeros a secundar a Jenny en el caso Rubiales. El caso de este jugador es muy común. Muchos hombres célebres que se ven salpicados por escándalos que pueden marcarlos como machistas, después se vuelven destacados feministas. ¿Podrían estarlo haciendo para que las activistas moradas no usen su pasado contra ellos? Volviendo al hilo principal, 2 días después de las declaraciones lúcidas de Carvajal que le causaron ataques, España goleaba a Georgia y otros 2 días después, el domingo 10 de septiembre, después de 21 días de resistencia, Luis Rubiales dimitía finalmente. Mientras tanto, ese mismo día 10, Jenny Hermoso era recibida un poco antes de las 4 de la tarde en México, medianoche en España, en el estadio Miguel Hidalgo Huracán del club Pachuca, donde ella juega. El partido contra el equipo Pumas comenzaría a las 4 en punto, pero antes tuvieron tiempo de homenajear a la campeona española. En las imágenes podemos ver cómo la toma parece mostrar un estadio a rebosar. Incluso los titulares de algunos medios querían mostrar un apoyo masivo a la jugadora. Pero si observamos el plano contrario, vemos una vez más la manipulación de los medios. Yo no comprendo la ingenuidad de la prensa al intentar engañarnos en estos tiempos donde con la tecnología los ciudadanos corrientes pueden desmentir todo fácilmente. Lo peor es que muchos canales independientes en plataformas como esta son cancelados por publicar una verdad incómoda y se le da veracidad a las noticias falsas de los medios oficiales si favorecen al poder. Muchos pensamos en su día que con la salida del presidente de la Federación y el recibimiento en México de Jenny, todo habría acabado. Estábamos equivocados. Lejos de que terminaran los daños colaterales del expediente Rubiales, estos se extenderían demostrando el nefasto y potente efecto de la onda expansiva del feminismo. Primero, tuvimos conocimiento de las declaraciones de Patricia Pérez, la jefa de prensa de la Federación de Fútbol. Patricia Pérez nos cuenta el 11 de septiembre que Jenny Hermoso aprobó un comunicado que la Federación publicó en su nombre nada más destaparse el escándalo tras el beso. En este comunicado, la jugadora exculparía completamente a Luis Rubiales de haberla forzado. Concretamente, las palabras que se plasmaban en ese comunicado eran: el Presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un mundial y no vamos a desviarnos de lo importante. Junto a Patricia Pérez, darían fe de esta aprobación tanto Ana Álvarez, directora del fútbol femenino dentro de la Federación, como Pablo García Cuervo, director de comunicación también de la Real Federación. Para ser justos, el comunicado no expresa las palabras pronunciadas por Jenny Hermoso, sino, por lo que yo he podido averiguar, un guión escrito supuestamente por Pablo García Cuervo que le fue enseñado a la jugadora por Patricia Pérez para que ella lo aprobase. Jenny Hermoso parece ser que lo aprobó verbalmente de mala gana bajo la frase «haced lo que queráis». Aquí quiero decir que de haberse dado todo así, esto podría haber contribuido a que la jugadora empezara a cambiar de opinión, como finalmente hizo al sentirse que estaba siendo utilizada para salvar la reputación de Rubiales. Pero por otro lado pienso que no es justificación para ello. Uno debe asumir las consecuencias de sus decisiones.
Si ella misma aprueba un comunicado que es algo muy serio, no debería luego desdecirse. Si no estaba de acuerdo con dicho escrito, con la seguridad que le deberían aportar sus 33 años de edad, debería haberlo rechazado. Estas declaraciones de la jefa de prensa de la Federación no frenaron el esperpento feminista, que totalmente desmadrado fue creando cada vez más caos. El 14 de septiembre, 39 jugadoras, entre las que estaban 21 de las 23 participantes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y otras que potencialmente podrían ser convocadas, manifestaron que renunciaban a vestir la camiseta española hasta que no hubiera más cambios en la selección. Todo esto se decidió por medio de un encuentro telemático en el que, como no, también el sindicato FootPro estaba presente. Las jugadoras se declararon en rebeldía e incluso afirmaban que no acudirían a la próxima concentración cuando fueran llamadas por la nueva seleccionadora Montse Tomé. Se negarían a ir si no había cambios en la cúpula de la federación, lo que en la práctica significaba que deseaban la dimisión de varios cargos próximos a Luis Rubiales que aún ejercían. El 16 de septiembre, 3 jugadoras más fieles a sus colores y su deber se desmarcaron. Fueron Atenea del Castillo y Claudia Zornoza, jugadoras del Real Madrid y ambas integrantes del equipo campeón del mundo, y Sheila García, del Atlético de Madrid, varias veces internacional, pero que no estuvo en la expedición a Australia. Esta última explicaba en su comunicado que no había firmado lo mismo que sus numerosas compañeras porque ella sí quería jugar, porque defender sus colores, su país y vestir la camiseta de la selección estaba por encima de las personas que en cada momento dirigiesen la federación. Unas palabras muy equilibradas y patrióticas, pero tanto ella como las otras dos también dejaron claro en sus respectivos comunicados que apoyaban a Jenny y no a Rubiales, y que apoyaban la lucha de las mujeres. Siempre hay que deslizar una frase que te distinga como feminista, hagas lo que hagas, con la esperanza de que así no seas su objetivo. Pero esto es imposible cuando te desvías de la senda que han marcado para ti como mujer. La que más ataques sufrió fue Atenea del Castillo, que fue bombardeada por redes sociales con todo tipo de apelativos, unos más fuertes que otros, considerándola una traidora. Atenea resistió psicológicamente y mantuvo su posición. Como vemos, el feminismo siempre es perjudicial para las mujeres. Las enfrenta e incluso ataca a algunas de ellas. Pero el esperpento alcanzó su grado máximo cuando el movimiento morado se tomó como víctima a la propia Jennifer Hermoso, confirmando mi hipótesis del vídeo anterior de que sus decisiones la iban a perjudicar a ella misma. El bombazo estalló el 18 de septiembre, cuando se supo que Jennifer Hermoso no sería llamada para la próxima cita que tenía España contra Suecia. La explicación que la entrenadora Montse Tomé daba sobre esta decisión era que así estaban protegiendo a Jenny. Lo primero decir que estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. La mayoría de las personas sensatas no entendíamos nada, pero el feminismo y otros movimientos posmodernos son así. Son capaces de cometer todo tipo de actos repudiables en nombre de cualquier virtud. ¿Cómo vas a estar protegiendo o velando por una profesional, apartándola de su profesión? La propia Jenny no lo comprendía, y el 19 de septiembre publicaba indignada un comunicado titulado ¿Protegerme de qué?, en el que no ocultaba su descontento por esta absurda decisión. Nunca sabremos los verdaderos motivos, pero yo creo que Jenny es ya una herramienta usada y gastada del feminismo. Ahora puede que incluso reste popularidad a la selección, ya que muchos aficionados la han tomado como un enemigo, alguien a quien no desean seguir. Si estuviera en el equipo, tal vez muchos seguidores de Rubiales apagarían la televisión. Las activistas moradas la usaron mientras les era útil. Cuando les estorba, la apartan, y así sucederá siempre. Al feminismo le interesa su agenda, nunca le han interesado las mujeres. De hecho, si alguna se enfrenta al movimiento, harta de ser continuamente pastoreada, la aplastarán civil y profesionalmente por haber osado salirse del redil. Ya sin Jenny, ahora tocaba ver quién ganaría el pulso, si las jugadoras en sus exigencias de no ser convocadas a no ser que la federación despidiera a altos cargos, o la propia federación obligando a que las jugadoras asistieran a las concentraciones. Y la concentración para preparar el partido contra Suecia estaba prevista para el 19 de septiembre en un hotel de Oliva, pueblo de la provincia de Valencia.
Las jugadoras fueron incorporándose a la cita. Parecía que de momento habían cedido. La normativa dice que un jugador profesional tiene el deber de asistir al ser convocado por la federación. Si se niega, sin un motivo probadamente justificado, es sancionado. Este temor hizo que las jugadoras se personaran, pero con caras muy largas. Los medios de comunicación, que poco a poco se van degradando cada vez más, buscaban el morbo. Tanto a la salida de sus ciudades de origen como a la llegada al hotel de Oliva, preguntaban todo el rato si ellas deseaban estar allí, con la esperanza de que hubiera algún comentario polémico que alargase esta telenovela que continuaba a pesar de que habían sido eliminados del guión sus dos principales protagonistas. ¿Os han obligado? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Queréis estar aquí, Misa? ¿Queréis estar aquí? Antes nos ha dicho que no, Misa. Cuando todas las jugadoras llegaron al hotel, comenzó una reunión con el director del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos Díaz. El Consejo Superior de Deportes es una institución que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. De hecho, su presidente es nombrado por el ministro de Cultura y Deporte y tiene rango de secretario de Estado. En este caso, Víctor Francos es un secretario de Estado cuyo jefe es el ministro socialista Miquel Iceta. Las federaciones de los diferentes deportes, a su vez, están integradas dentro del Consejo Superior de Deportes. El Consejo tiene poder sobre el funcionamiento de las federaciones, sobre su estructura orgánica y sobre los presupuestos y subvenciones que van a recibir. Por tanto, Pedro Rocha, actual presidente interino de la Federación de Fútbol tras la salida de Rubiales, depende de Víctor Francos. Víctor Francos llegó al hotel de concentración de las jugadoras con una actitud favorable a ellas desde el principio. El debate con ellas se prolongó de las 23 horas hasta las 4 de la madrugada. Esa charla tuvo sus consecuencias que se expusieron al día siguiente, el miércoles 20. Primero, que dos jugadoras pudieron abandonar la concentración sin ser sancionadas, alegando no encontrarse con ánimo. Esto ya me parece escandaloso. Esta institución se está saltando sus propias normas. Yo sé que es discutible que un jugador de una federación esté obligado a ir a los campeonatos o sea sancionado, pero es la norma en el momento actual. Sentando un precedente de desobediencia así, el día de mañana no será descabellado que muchos jugadores se nieguen por múltiples motivos. Por ejemplo, ahora que nuestro presidente Pedro Sánchez está dando cada vez más poder a los independentismos, podría ocurrir que un jugador abducido por estos no quisiera sudar nuestra camiseta. Podría desobedecer igual que han desobedecido estas jugadoras. Si nos vamos a la razón última de por qué se les ha permitido este privilegio, es porque son mujeres indignadas. La segunda consecuencia fue que, a partir de ahora, en nombre de la igualdad, no se podrá hablar oficialmente de selección femenina de fútbol. Ambas selecciones, la masculina y la femenina, deberán ser nombradas como la selección, sin especificar a qué sexo nos referimos. Supuestamente es para que las jugadoras no se sientan menos importantes. Normalmente, cuando se habla de la selección a secas, todos asumimos que hablamos de la masculina, ya que es la más famosa y la que genera más seguimiento. Supongo que piensan que al especificar que hablamos de la femenina, estaríamos rebajándola a una categoría inferior, y al no hacerlo, aumentaríamos su valor. Como siempre, el feminismo se queda en lo simbólico, como si por cambiar una denominación, solo la forma, ya se mejorase todo el contenido. Como si por nombrarlas de forma diferente, ahora fueran a ser mucho más célebres, conseguir llenar más estadios, quintuplicando los aficionados y ganar más títulos. Nada de esto va a pasar causado por esta prohibición de especificación, pero sí va a causar muchas confusiones. Como no se puede matizar, ¿cómo van los periodistas a avisar bien a los espectadores de cuál de las dos selecciones es la que va a jugar en los próximos días? Pero además es una estupidez porque la realidad no muta porque no la pronuncies. Y nosotros en la vida corriente seguiremos diciendo masculina o femenina para saber cuál de ellas juega y saber si nos interesa ver un determinado partido. El grado de estupidez al que estamos llegando es inmenso. Y la tercera y más importante de las consecuencias es que las jugadoras se quedaron porque el Consejo Superior de Deportes se comprometió al cese de esos directivos de la federación que las jugadoras habían pedido. La única que se hubiera quedado de todas formas era Atenea del Castillo. Las otras dos leales a la selección, Claudia Zornoza y Sheila García, no estaban convocadas en esta ocasión. El tercer acuerdo se empezó a cumplir rápidamente.
Dos de los directivos que perdieron su puesto fueron el secretario general, Andreu Camps, que fue mano derecha de Rubiales, y el responsable del Departamento de Integridad, Miguel García Cava. Puede que haya más y no lo sepamos, y desde luego parece que habrá más en los próximos días. La propia entrenadora Montse Tomé mantendría el cargo durante los enfrentamientos con Suecia y Suiza, pero su futuro se volvería incierto para después. Muchas jugadoras no la quieren. Esta consecuencia me parece terrorífica. Como siempre, la mayoría de la población sigue su vida entre cervecitas o refrescos sin perder la alegría española, ajenos a lo que se puede estar gestando. Según la normativa de acoso laboral que me facilitaron en mi empleo, pude leer que este puede ser también de empleados hacia su superior. Aquí nos encontraríamos ante un acoso laboral de ese tipo. El que un cargo pueda ser cesado porque varios subordinados suyos se organicen contra él sin que haya un motivo explícito que lo justifique, ni una investigación que demuestre que el motivo aducido es real, nos conduce a la total indefensión de cualquier trabajador en el futuro si esto sienta precedente y se extiende. Es exactamente lo mismo que si en un puesto público o privado, tras mucho esfuerzo, hubieras alcanzado un mando medio en la estructura y tuvieras la mala suerte de que tus subordinados fueran malas personas y conjurasen contra ti. Por ejemplo, porque en el momento de la vacante te ascendieron a ti y no a ellos, o porque saben que tú serás el jefe más eficiente, pero a la vez el más exigente con ellos y no podrán holgazanear. El caso de las jugadoras abre la puerta a que a partir de ahora se permita que varios empleados sin más motivo que su deseo se libren de un superior inmediato pidiéndoselo en grupo a un directivo con más poder. Esto es aberrante. ¿Crees que estos casos hipotéticos podrían darse en la administración pública o en las empresas privadas? Conectando con esto, el día 19, antes de que las jugadoras se entrevistasen con el presidente del Consejo General de Deportes, la periodista radiofónica de la cadena SER, Àngels Barceló, ya defendía las reivindicaciones de las jugadoras. Hola, muy buenos días. Luis Rubiales ya no está al frente de la Federación Española de Fútbol, pero poco parecen haber cambiado las cosas a pesar de su ausencia. Su sucesor en el cargo, a que él mismo nombró a dedo, y la nueva seleccionadora, sucesora, pero anteriormente mano derecha del dimitido Jorge Vilda, parecen caminar por el mismo sendero de la prepotencia y la desconsideración hacia la selección femenina de fútbol. Las jugadoras exigieron una serie de cambios en la federación, cambios en determinados puestos de personas que tienen nombres y apellidos como condición para volver a la selección. La federación no ha movido un dedo más allá de un vago compromiso y lo que ha hecho es lanzarles un órdago a las jugadoras, al más puro estilo Federación de Rubiales. Las ha convocado para los próximos partidos y allá ellas, si quieren acudir o no a la llamada de la nueva seleccionadora, con las consecuencias deportivas que su decisión puede tener para su futuro. ¿Cuánto tiempo hemos hablado durante este mes de la selección femenina, de ese gol, de cómo juegan, de cómo la tocan? De eso deberíamos haber estado hablando. Y hemos estado hablando del desastre más absoluto, del ridículo más absoluto, protagonizado por la Federación Española de Fútbol. Ridículo que puede haber terminado esta noche. No lo sabemos, nos decía Antón Meana, ellas tienen confianza en que estos cambios que ellas reclaman, hay un compromiso firmado por todas las partes de que se van a hacer, porque ellas no solo reclaman que se aparte de la federación a todos aquellos que jugaron un papel, me cuesta encontrar la palabra, el peor de los papeles en todo el caso Rubiales. Ellas ya pedían cambios antes, ellas ya pedían cambios por el trato que recibían de la federación, ellas pedían cambios porque luchaban por la igualdad en la federación, y yo personalmente me quito el sombrero ante lo que han hecho las jugadoras de la selección femenina de fútbol, que han aguantado hasta el final con la amenaza de una sanción que para algunas de ellas hubiera sido el final de su carrera deportiva. No sé si esta señora se da cuenta de lo que defiende. Mucha gente es tan inconsciente que no ve que cuando apoya una norma injusta que le conviene, la injusticia que ha creado puede volverse contra ella. Como las que piden despidos son mujeres, igual que ella, piensa que este proceder no le afecta. Pero si esto se vuelve normal, el día de mañana puede que varios compañeros o empleados suyos pidan su cabeza. Por otra razón diferente al sexo, ellos podrían alegar sentirse oprimidos al no pertenecer ella a su colectivo victimizado. Y si por esa petición un directivo la echara, ella no podría argumentar nada, pues ese superior estaría aplicando sobre la locutora la misma sandez que ahora ella defiende. Lo peor es que todo este absurdo se presente desde la falsa izquierda progre.
Esto no es izquierda, está favoreciendo a la peor versión del capitalismo. Si esto se contagia, las grandes corporaciones que ahora no pueden despedir a un trabajador injustamente porque nos amparan unos derechos y leyes laborales, podrán librarse de cualquier trabajador alegando que hay otros que piensan que su presencia los ofende. Y ya sabemos que la palabra de los ofendiditos va a misa. Si esto sigue así, el mero capricho de un ofendidito será ley de obligatorio cumplimiento por encima de las constituciones nacionales. Las grandes empresas lo aprovecharán contra sus trabajadores. Defender el feminismo y otras falsas causas posmodernas es lo más antiobrero que puede haber. Amanda Gutiérrez, la presidenta de FUTPRO, el sindicato que representa a la mayoría de las jugadoras, estuvo también en las negociaciones de esa madrugada del 19 al 20 de septiembre. Cuando le preguntaron los periodistas en el Hotel de Oliva sobre los acuerdos alcanzados, ella dijo que era el inicio de un largo camino por delante. Cada vez que una feminista pronuncia frases parecidas es para echarse a temblar. Una vez se les cede un poco de terreno, llegan hasta el final destrozando todo a su paso, hasta donde se les permita avanzar. Así que deduzco que van a producirse muchas dimisiones más en los próximos días o semanas. Aparte de todo esto, las jugadoras hablan de que tienen que cambiar las estructuras de la federación y que los directivos que lleguen nuevos tienen que acometer cambios que mejoren las condiciones de las jugadoras. Como siempre, echo en falta que concreten y pormenoricen lo que quieren decir exactamente con eso. Más que nada, porque si no concretan qué es lo que les hace estar tan a disgusto, nunca se podrá solucionar, y con el tiempo puede que otro grupo de directivos vuelva a perder su puesto sin que sepamos muy bien por qué. Me pregunto a veces si ellas mismas lo sabrán. A este respecto, Juanma Castaño, de la cadena COPE, decía esto el mismo día 20. A los que estamos criticando esta forma de actuar de las jugadoras, que yo creo que somos muchos y muchas, que no nos vengan con el argumento del machismo y de que es que son mujeres. De verdad, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Llevamos haciendo radio muchísimos años. Hemos criticado muchísimas actitudes de muchos tíos, de muchos hombres. Anda que no le hemos dado palo a Clemente, a Mourinho, y nadie nos dijo, no, es que os metéis con él porque es hombre. Que no, que aquí no tiene nada que ver, que sean mujeres o que sean hombres. Si es que se equivocan igual los hombres que las mujeres. Y en este caso, si hay una equivocación de una mujer, habrá que decirlo. Porque eso es la igualdad. Someterte a la crítica igual un hombre que una mujer. Así que reducir esto siempre a una batalla de géneros, al machismo, a que eres un fascista, a que la caspa, es que de verdad que no es un argumento para defender en este caso la actitud de las jugadoras. Es que no son formas de afrontar un problema interno de la federación y poner al fútbol español contra las cuerdas como lo están poniendo, dañando la imagen de España, que quiero recordar que es candidata al Mundial 2030. Rubiales se cargó buena parte de las opciones de España de cara al Mundial 2030, pero ellas también lo están haciendo, ¿eh? Ahora ellas también, porque la imagen que estamos dando para afuera es que no se está haciendo absolutamente nada, y sí se están haciendo cosas. Se ha ido Rubiales, se ha ido Bilda. Van a echar al secretario general, van a echar a la mano derecha de Rubiales, van a reestructurar cosas en la federación. ¿Qué más quieren? ¿Qué hay que hacer? ¿Prenderle fuego a la federación? Es que, de verdad, creo que se pueden hacer las cosas de otra forma. Es que está el presidente del CSD en Oliva hablando con unas jugadoras para ofrecerles cabezas de personas que no sabemos si se va a investigar lo que hicieron o no, y para garantizarle a otras que no van a ser sancionadas si se piran. Es una situación increíble, absolutamente increíble. Recordemos que Juanma Castaño es aquel periodista que le hizo la famosa entrevista a Jenny Hermoso a las pocas horas del beso, en la que ella le restaba importancia definiéndolo como una anécdota. Esto ocurría el mismo día 20 de agosto, poco antes de que la selección femenina tomara el avión de vuelta a España. Aquí era por la noche, allí en Sydney era el amanecer del día 21. Minutos antes de entrevistar a Jenny, se produjo esta conversación con Luis Rubiales. Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. ¿Sabes la que hay con el beso de Jenny Hermoso, liada? No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Ya. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Vale. No, como respuesta no está mal. Está bien. No, es que estupidez. No, ¿sabes? Es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, que es
una tontería, de verdad, que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tonterías, yo paso de eso. Hay más tontos que ventanas, que dice Herrera, sí. Pues sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos. Vale. Vamos a hacer caso a los que no son tontos. Vale, perfecto. Pues los que no son tontos están celebrándolo en la calle. Pues eso es, que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hablar, no de otras cosas. Yo estoy muy feliz. Y de verdad, contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole claro que sí, un abrazo y lo que haga falta. Pero si yo pienso lo mismo, pero si le hago una entrevista hoy y no le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntarle. Claro. Pues ya está, tú no eres gilipollas, pero los que dicen que eso sí. Vale, muy bien. Le mando un beso en la boca, señor Rubiales. Un piquito, sin lengua. Venga. Vale, que quede claro. Que quede claro, sí, hasta luego. Y te digo una cosa, Juanma, ¿qué? No me importa, te lo doy para que vean que aquí no hay nada de... Hay para todos, para ellos y para ellas. Pero te digo una cosa, si me haces una paella hablando de eso que cocinas muy bien, casi mejor. Vale, perfecto. Un abrazo. Adiós. Cuídate, hasta ahora, adiós. Oigo hablar a Juanma Castaño y me parece estar escuchando a un hombre español normal, como ese amigo buena gente y campechano que todos tenemos. Sé que deberían haber tenido más contención en esa conversación, tanto el periodista como el presidente, por el cargo que ambos ocupan. Pero en realidad dijeron lo que la mayoría en nuestras casas pensábamos. A mí me dicen que muchas veces me paso de educado incluso en situaciones informales. Pero yo no quiero que todo el mundo sea así. Me gusta que la gente corriente todavía pueda ser natural si quiere. Mi miedo es que veo que este pensamiento único que avanza está imponiendo un comportamiento ya no solo a los famosos, sino a la gente normal, al pueblo llano. La mal llamada corrección política, que no es más que hipocresía buenista, va a convertirnos en robots sin ninguna salida de tono ni permiso para ser maleducados cuando queramos usar el humor. Vamos hacia un mundo muy triste y gris por culpa del feminismo y estos ofendiditos, que son peores que el clero franquista en la imposición de la inhibición. Por eso creo que el mensaje rebelde de Rubiales y Castaño sobre la estupidez de los políticos progres sacando todo de quicio es acertado, aunque no usaran un lenguaje refinado. Pero el propio periodista cambió de opinión al día siguiente. Fue un cambio muy llamativo. Y el abuso sexual y el acoso sexual no es lo que opine yo, es lo que diga la ley. Y si la ley dice que eso forma parte de un acoso o de un abuso, pues hay que aceptarlo, porque vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, yo no sabía que eso, en ese contexto, con esa relación, en ese momento, no sabía que eso podría considerarse una situación de abuso y de acoso. Si lo es, por supuesto que estoy radicalmente en contra de que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, se vea obligado a hacer algo que no quiere en ese momento. Pero insisto, el contexto y todo lo que estaba pasando allí no me hacía pensar en algo tan grande para mí como la palabra abuso sexual, acoso, violencia sexual. Me sonaba todo muy, muy grande. Hoy me sigue sonando grande, pero tengo que aceptar, insisto, que no es lo que yo piense. Es lo que sea. Y entonces, aceptar que el equivocado quizá soy yo, o los que lo vimos de la forma que no tuvimos que verlo. Y desde luego, tengo claro que a partir del día de ayer veo las cosas de otra forma. Y me alegro de verlas de otra forma. En paralelo a esto, en el programa Chiringuito de Jugones de la cadena Mega, pero que a veces se emite también en el canal La Sexta, dijeron que Atenea del Castillo fue despreciada por sus compañeras al ser la única de las allí presentes que no había firmado el escrito de renuncia a la selección. Dijeron que especialmente una de las jugadoras con más peso, pero sin especificar quién, la había tomado con ella, y que la jugadora leal tuvo que refugiarse en su cuarto llorando. Esa jugada la llama traidora. Atenea por no estar con... Sí, se lo dice o lo insinúa o lo desliza o sí. De hecho, por lo que me dice la jugadora, está durante cierto tiempo dentro de ese hotel bastante afectada por la actitud de esta jugadora y de otras que estaban en la línea de quien se había dirigido a ella. ¿Lloró Atenea? A mí me dicen que lo pasó mal. Atenea desmiente estas informaciones categóricamente.
Por lo que voy siguiendo del caso, me inclino a pensar que es ella la que dice la verdad. Hasta ahora me ha parecido una persona bastante coherente, mientras que es el periodista el que no ha aportado nombres o información precisa. Vuelvo a decir que cada vez tengo menos confianza en los medios tradicionales. Con tristeza veo que o bien buscan el escándalo o hacen activismo sirviendo al gobierno de turno que los subvenciona. La prensa debería ser un contrapeso al poder que condicionara a los políticos para que no se salieran de los límites éticos por miedo a que se aireasen sus vergüenzas. Sin embargo, ahora los periódicos parecen ser los panfletos de propaganda que alaban cualquier acción inmoral de nuestros gobernantes y la presentan como modernidad. Ahora que sé el inmenso tiempo que se invierte en informar a los demás, quiero presentar mi más profundo respeto por los youtubers que son capaces de publicar varios vídeos a la semana. Muchas veces, sin cobrar nada y con medios caseros, informan de forma más fidedigna que programas creados en redacciones que le cuestan ingentes cantidades de impuestos a la clase proletaria. Cerrando el caso de Atenea, de todas formas, no descarto que en el futuro ella u otra jugadora que muestre un mínimo de patriotismo puedan ser atacadas por las feministas. Ya he contado 1000 veces que el feminismo es un arma globalista para doblegar a los patriotas. A todo aquel que defiende a su país se le busca el punto débil para hundirlo públicamente, aferrándose a una declaración o acción puntual desafortunada que poder tachar de algofóbica o algoísta. Después convertirán ese hecho aislado en definitorio de toda su persona. El partido contra Suecia se jugó por fin el 22 de septiembre de 2023 en Gotemburgo. Antes de que comenzara a las 18:30, las jugadoras posaron con una pancarta con el hashtag #Se acabó, un lema parecido al Me Too, pero aplicado a los presuntos abusos sobre mujeres en el deporte. Las españolas subían el puño en señal de empoderamiento y lucían en su muñeca un brazalete en apoyo a la ausente Jenny Hermoso. En la pancarta se podía leer también en inglés: nuestra lucha es la lucha global. Me alegro de que por lo menos nos lo reconozcan, aunque sea con mensajes subliminales para el buen entendedor. El feminismo está en la lucha por imponer la agenda global, la agenda globalista de los grandes magnates que manejan la ONU y su Agenda 2030 destructora de las naciones. Y este gesto es un ejemplo de ello sucediendo precisamente en Gotemburgo. Las jugadoras suecas hacen propaganda del feminismo y hacen que sus compatriotas pongan su atención y preocupación por un besito que para nada afecta a su vida en su país, cuando Gotemburgo es a día de hoy una ciudad donde las bandas criminales dominan completamente barrios enteros, donde los propios suecos ni su policía pueden ya entrar. Son las famosas no-go zones, en español, zonas donde no se puede ir. El Estado sueco literalmente no domina ya esos barrios. Ahora son autónomos por la fuerza de la delincuencia. Son de facto una sociedad paralela que impone sus propias reglas. Tierra conquistada. Una conquista que podría ser el comienzo de la desaparición de Suecia si no se revierten las actuaciones de los políticos progres culpables de haber llegado a esa situación. Los grandes magnates globalistas, mientras tanto, se frotan las manos al ver cómo el pueblo sueco quiere autodestruirse, dándole importancia a reivindicaciones de niñatas, mientras sus problemas verdaderamente graves no dejan de desarrollarse en su suelo. Tengo la hipótesis de que los globalistas se divierten con nuestra estupidez. Nos dejan mensajes claros para reírse de nosotros al ver que no nos damos cuenta de su actuación, aunque nos lo están avisando. La pancarta es una de esas tantas señales. Cuando ven que a pesar de comunicarnos su conspiración, nosotros como sociedad no solo no nos defendemos, sino que colaboramos en nuestro propio perjuicio, es el momento en el que ellos deciden que ya estamos suficientemente idiotizados como para pasar al siguiente nivel. ¿Tienes tú la misma hipótesis? La selección remontó un 0-1 y terminó imponiéndose por 2-3. Me alegro por lo que supone para España. Ojalá las chicas sigan cotizando muchos éxitos, pero me temo que ahora que el feminismo ha entrado en este deporte y sobre todo en sus mentes, provocará lo que siempre provoca: degradación. Poco a poco voy creciendo en seguidores, pero también sé que estoy causando rabia e hiperventilación entre las feministas. Ellas y sus aliados siempre regurgitan bilis cuando insultan a los que nos mantenemos en el lado del buen discernimiento, la normalidad y el sentido común. A todos ellos solo quiero decirles una cosa: un piquito